Hola muchachos de 94, muy contenta de poder comunicarme con ustedes a través de este medio, a través de este video. Espero estén muy juiciositos en casita, cuidándose mucho, cuidando de su familia, colaborando, haciendo varias cositas, no quedándose quietos. Muchachos, pues a través de este video quiero hacerles una explicación breve de lo que quiero que ustedes desarrollen dentro de, pues teniendo en cuenta los desempeños, y para explicarles pues de qué o cómo podrían hacer, de qué se trata o cómo podrían hacer esta guía, sobre todo la parte del proyecto que viene en una página más adelante. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá donde dice ten en cuenta, valga la redundancia, objetivos de la Cátedra de la Paz para este trimestre. Nosotros ya vimos algunas cositas en clase, hicimos un taller que pusimos en práctica, bueno, hicimos una puesta en común de los primeros puntos. Creo que alcanzamos a escuchar 2 o 3 casos en clase, pero pues nos quedó incompletas unas cositas. Entonces el desempeño del que habla aquí en esta parte, donde analizo críticamente los conflictos, comparo esos procesos teniendo en cuenta sus orígenes, habla sobre todo de lo que es el acoso escolar. No sé si ustedes recuerdan bien que hicimos ese taller, y pues trabajamos algunas cosas también del año pasado que tuvimos la oportunidad de compartir también. Entonces pues creo que se enlaza con lo que vamos a trabajar este año. Entonces bueno, acá tenemos ya la parte de los desempeños, el segundo desempeño, que habla sobre las multiperspectivas, y bueno, nos muestra acá los dilemas de la vida, pues saber cómo podemos enfrentar algunas problemáticas, qué debo hacer en algunas circunstancias, en algunas situaciones, cómo debo enfrentar esas situaciones. Si, por ejemplo, como dice acá, estoy en un dilema entre la ley y la lealtad, mi amigo me confesó algo y no sé qué hacer. Entonces, más adelante en las últimas páginas tenemos una prueba que, como ustedes ya creo que se dieron cuenta, es de respuesta múltiple. Entonces solamente deben copiar, poner en el cuaderno lo que es la pregunta y la respuesta acertada, para que más adelante, cuando nos encontremos, podamos una puesta en común y explicar algunas cosas desde algunos casos que nos van a ayudar a complementar esta información. Sobre todo parte de lo que vemos aquí en el contenido, que las víctimas de conflicto armado en Colombia, parte 1, cómo contribuye la memoria histórica a la construcción de la paz, y las víctimas de conflicto armado en Colombia. Porque primero veíamos lo que es nuestro entorno, nuestra institución, nuestra parte escolar. Luego veíamos ya la parte vemos la parte ya de amistad, de familia, eso lo vimos en algunos casos, y hace referencia a estos desempeños que están acá. Pero eso no coloqué aquí en los contenidos, sino ya me basé en estos que están acá, que son los que se van a relacionar más adelante con esa información. Bueno, aquí también dice: identifico los conflictos entre grupos en mi barrio, vereda, municipio y país. Los casos que nosotros observamos, los que hablamos, precisamente tratan de estos conflictos, ¿sí? El acoso escolar es una manera de mostrar, de ejemplificar esos conflictos. También tener en cuenta los orígenes y el impacto de situaciones políticas y económicas. Bueno, y así sucesivamente. Este cuadrito, por favor, no hay necesidad de copiarlo, solamente es para que ustedes conozcan por qué razón, cuáles son los objetivos de esta guía. Bueno, dice en el primer punto: teniendo en cuenta el taller desarrollado en clase y los casos expuestos por tus compañeros, los que alcanzamos a escuchar, plantea 3 maneras para evitar y solucionar el acoso escolar. ¿Cómo ustedes podrían evitar eso? Aunque ya también hablamos algunas cosas y tomamos algunos apuntes, quiero que ustedes me den su interpretación, ¿sí? Que ustedes solitos hagan sus propias soluciones, sus propias hipótesis. Para el segundo punto se desarrollan los siguientes puntos anexos
textos acerca del acoso escolar. Por favor, tomar apuntes de la lectura, lo que ustedes entiendan, no es copiar la lectura. Bueno, aquí tuve que hacer uso del escáner porque pues la información, otras lecturas que tenía en el colegio se quedaron allá, entonces tuve que hacer uso de unos libros que tengo aquí en la biblioteca y pues me ayudaron para poder anexarles esta información. Esto es como una especie de proyecto, de mini proyecto. Entonces inicia con una pregunta, dice cómo combatir abusos de poder que pueden afectar a los niños y sus derechos. Eso es como un título, se podría decir. No hay necesidad de que lo respondan ahí mismo, porque ese es el título o la pregunta central que van a resolver a través de todas estas actividades. ¿Cómo van a empezar? Explorando el problema y formulando interrogantes, que eso se puede hacer con esta pequeña lectura. Entonces de esta pequeña lectura van a tomar unas tres ideas, unos apuntes muy mínimos, ¿sí? Y de esta misma lectura plantean un interrogante, un problema no, porque el problema ya lo tenemos aquí arriba, un interrogante. Aquí les dan un ejemplo. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de abusos de poder distintos al acoso escolar? Teniendo en cuenta la situación en la que nosotros estamos viviendo en este momento, bueno, y que no de pronto no tendría como mucha relación con respecto al acoso escolar, pero sí podríamos tratarlo de como un acoso social. El hecho de la pandemia que estamos viviendo en este momento, el acoso o la discriminación que han tenido varias personas con respecto a este virus, podríamos tratarlo de esa manera. Es una idea que yo les doy, pero no tiene que ser con ese tema. Ahora dice, propongo hipótesis. Una hipótesis, como dice ahí, es una posible respuesta a la pregunta, pero todavía no se ha podido comprobar. No se comprobó. Una hipótesis es la que se debe comprobar a partir de la experimentación o a partir de la práctica de diferentes hechos o situaciones. Como dice aquí, un policía que golpea a un grupo de manifestantes en una marcha pacífica está cometiendo un abuso de poder. Entonces aquí, dependiendo de la pregunta que hicimos en esta parte, hacemos una posible respuesta, una posible solución a la pregunta que hicimos acá. Eso es una posible hipótesis, ¿sí? Ahora dice, consulto la información. Para desarrollar tu investigación, busca en internet, que es lo más fácil que tenemos en este momento, o podemos ver las noticias, como dice acá, acerca de las situaciones que afectan los derechos humanos de los niños en Colombia. Y creo que en este momento no solamente podemos observar que están afectando los derechos humanos de los niños, sino también de las personas que han sido discriminadas a raíz de la pandemia, ¿sí? Con la ayuda de tu profesor, bueno, aquí esto lo pueden buscar también en internet, en la información que ustedes quieran consultar, esos derechos del niño, pero pues ustedes ya más o menos tienen idea de eso, porque eso lo hemos podido consultar a través de la Constitución y lo hemos hecho en clase. Pero si ustedes quieren ampliar, quieren recordar muchas cosas, pueden hacer uso de esta información, la pueden buscar en internet. Identifica cuáles son los recursos que existen para defender estos derechos. De hecho, la misma Constitución, que ustedes la mayoría la tienen en la casa, les puede ayudar a mirar cuáles son esos recursos que existen para que esos derechos no sean vulnerados. ¿Listo? Teniendo en cuenta también la pregunta que ustedes colocaron aquí, el interrogante y la hipótesis. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esta hipótesis se puede comprobar, o si sí es real, o si sí es verdadera? A través de la información, y que esa información a la vez me responda a la pregunta que está acá. ¿Sí, muchachos? Bueno, ahora dice, organizo y analizo la información. Organiza las noticias en una carpeta. Bueno, no necesariamente o sea, no quiero que hagan una cosa tan tediosa de organizar una carpeta con muchas noticias. Hagan uso de su cuaderno. Para eso está el cuaderno de cátedra, niños. Desde la noticia más antigua a la más reciente. Tampoco estoy diciendo que hagan unas
10 noticias, hagan unas, yo creo que de 3 a 5 noticias les puede ayudar a ampliar la información del tercer punto. Dice que con estas noticias hay que diligenciar una ficha de análisis que obviamente también, por favor, lo hacemos en el cuaderno. Colocan la fecha, la fuente, de dónde la sacaron, si de la televisión, de qué canal, ¿sí? O si la sacaron de internet. Entidad o grupo de personas que se les afectó los derechos de los niños. Perdón, entidad, grupo, persona que afectó los derechos de los niños. ¿Qué derechos fueron afectados? Como ya les había propuesto, si ustedes lo quieren hacer con la situación actual que estamos pasando, entonces pues no necesariamente tendría que ser de los niños, sino de las personas a quienes se les están vulnerando los derechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a los médicos que han sido discriminados en sus sitios de residencia porque la gente o los vecinos tienen miedo de que lleguen con el virus y todos queden contagiados, ¿sí? Pues por lo que, pues esta es una de las noticias que han mostrado en los noticieros, ¿no? Es un ejemplo. Entonces no necesariamente tendría que ser derechos de los niños, sino podríamos tomarlo como derechos de los médicos, de las personas, ¿sí? Como para tener un poquito más de relación con lo que estamos viviendo en este momento y poder ampliar un poquito más el horizonte. Bueno, ¿de qué manera fueron afectados los derechos? Entonces, por medio de la discriminación, o como dice por acá, a partir de la agresión, o si es algo que tenga que ver con acoso escolar, un acoso psicológico. Bueno, esas cositas, como ya les he dicho, ya las vimos en clase. Luego dice, según la Convención de Derechos del Niño y la Constitución Política de Colombia, ¿qué mecanismos podemos usar para defender estos derechos? Entonces aquí sería como reforzar la información que encontramos aquí en la Constitución, teniendo en cuenta la noticia que investigamos, que consultamos. Acá nos dan una información anexa acerca de la Convención de los Derechos del Niño, para que por favor la tengamos en cuenta y ampliemos nuestra cultura general. Comprueba mis hipótesis. Ahora voy a mirar si la hipótesis que yo coloqué aquí resulta siendo verdadera. Una vez hayas recolectado la información, podrás mejorar la elaboración de las hipótesis que planteaste en el principio. Revísala, mejórala y escríbela nuevamente. Entonces ahora vamos a mirar si la hipótesis se puede mejorar, si podemos convertirla en una solución verdadera, ¿sí? Podemos convertirla en una respuesta al interrogante que ya pusimos acá. Y por último presento mis conclusiones. Con la información que has recolectado, tanto de acá de la consulta y de las noticias, puedo elaborar un folleto de 6 caras en las cuales muestres información acerca de qué es el abuso de poder, cuáles son los ejemplos de abuso de poder, qué mecanismos nos brinda la convención o la constitución política, qué imágenes y textos cortos puedo colocar en ese folleto, ¿sí? Por último, realizar una exposición. Bueno, pues en este caso la exposición sí queda un poco difícil porque pues no tenemos la manera, no tenemos los medios. Entonces, a no ser que alguno quiera hacer su video y lo quiera enviar a la profesora, pero entonces si ustedes desean enviar ese video, ya sería a través del correo, que también en la parte final de la guía hay una información que yo les pedí, que ya ahorita vamos a mirar. Entonces ese folleto, si quieren, lo pueden hacer en una hojita aparte, bien bonito, y lo anexan con un ganchito de su cuaderno y lo tienen listo para cuando nosotros nos volvamos a encontrar y que no se vaya a refundir. O si ustedes lo quieren hacer en su cuaderno, coger, por ejemplo, una página por un lado, la página por el otro lado, como si el mismo cuaderno fuera el folleto, ¿sí? Como a ustedes les quede mejor, a sabiendas de que no todos tienen la facilidad de conseguirse una hojita blanca o una hojita de color. Entonces pues hay que pensar en ese tipo de cosas. Bueno, en esta última parte
bueno, de aquí tenemos el desempeño, que ese desempeño ya lo desarrollamos en clase. Tenemos algunos conceptos claves que a ustedes les puede ayudar, cositas a tener en cuenta, que es el abuso de poder. Y bueno, acá también hay una parte de trabajo en equipo que dice reúnete con 2 compañeros de clase y realicen carteles. Eso no lo vamos a hacer todavía porque eso queda pendiente para cuando con la bendición de Dios podamos volver a vernos, volvamos a las aulas de clase. Aquí ya en el tercer punto vemos varios estudios de caso. Se los puse a manera de pruebas con respuesta múltiple, ya que a ustedes les puede servir para ir practicando para las pruebas a ver. Entonces pues teniendo en cuenta las competencias ciudadanas y ya los temas que hemos visto sobre acoso escolar, sobre los conflictos, se presentan algunas situaciones que ya pues ustedes responderán teniendo en cuenta su manera de actuar, su manera de proceder, como dice acá. Recuerda que es tu manera de proceder frente a un conflicto según tu urbanidad, la parte cívica, los valores, la moral, los principios enseñados en casa, no dejarse llevar por los impulsos, sino que siempre tener cabeza fría frente a muchas cosas que nos suceden a nuestro alrededor y tener un carácter fuerte y pararse firme frente a algunas situaciones. Entonces hay que mirar esas cositas para poder responder cada una de estas pruebas. Son 4 pruebas. Espero que le pongan mucha cabeza a cada una de las pruebas. No se pongan a copiarlas todas, por favor. Aclaro, por favor, que sea solamente pregunta, respuesta, para que no se vayan a demorar mucho haciendo esta parte. Y aquí van a encontrar mis datos, ¿sí? Está mi correo electrónico, y acá en esta nota les pido el favor que me envíen por interno, por el WhatsApp, preferiría más bien por WhatsApp, su correo electrónico de Gmail, el que ustedes usaron para abrir sus celulares. Y casi siempre pues para iniciar un celular el sistema le pide a uno un correo Gmail, entonces ese podría servir. Ay, que es que no recuerdo la clave, que es que no sé, que se me bloquea, no sé qué. Bueno, creo que se puede recuperar la contraseña, o simplemente abran otro correo y me lo envían por WhatsApp interno, porque voy a hacer una actividad virtual independientemente de si seguimos trabajando con las guías o si nos vamos a ver ya en las aulas de clase. Independientemente de eso, necesito ese dato. ¿Qué más les digo? Pues había puesto un plazo máximo, pero pues estamos en vacaciones, entonces pues creo que todavía tenemos como un poquito más de tiempo para que ustedes me envíen su correo. Entonces, muchachos, no sería nada más. Espero tengan muchos éxitos en la elaboración de esta guía. Está muy sencilla, de pronto se ve larga, es por la información que traté de colocarle lo que más pude para que no tuvieran necesidad de pronto de hacer mucho uso del internet, aunque pues el uso del internet es más que todo para la información que necesitan consultar para el proyecto. Entonces, muchachos, creo que esto es todo. Que tengan feliz descanso durante esta Semana Santa, estos días de recogimiento. Aprovechen que están en casita para poder compartir con sus papás, con su familia. Aprovechen que algunos tienen la posibilidad de vivir en fincas, que pueden salir y darse una vuelta, tomar el sol, respirar. La verdad, pues para muchos que vivimos en un apartamento o en una casa no tenemos la oportunidad de darnos esos paseos. Entonces aprovechen, hagan varias cositas, tengan en cuenta el horario, que me levanto, me baño, le ayudo a mi mamá a hacer el desayuno, colaboro en la casa, luego juego no sé, con mi hermanito, salgo al patio de mi casa, al solar, y juego un rato balón, bueno, no sé, queden quieticos, luego que voy a leer un libro, luego que adelanto la guía de cátedra. Entonces, muchachos, aprovechen esos espacios que tienen en este momento en casita y cuídense mucho. Entonces nos vemos, un abrazo para todos, adiós.